viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Y vamos a seguir hablando de consagración. Así que el tema que tenemos para hoy, vamos a ir al Salmo número 1. Salmo 1. Y vamos a estar sobre nuestros pies. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Y esta mañana, mientras entrábamos a Bogotá, que nos tocó dar una vuelta grande, estaba muy trancado, tocó entrar por la 80, dijimos, vamos a enseñar el próximo jueves de consagración. Pero como vamos a enseñar un tema sensible que está en el reglamento, de verdad que nos gustaría que invitaran a otros hermanos para que vinieran, porque es un tema de reglamento, más no de la palabra. Y allí tenemos una pequeña diferencia, porque nuestro reglamento tiene más de 50 años. Y entonces han habido unas reuniones en Puerto Rico agrupándose para hacer unas modificaciones, no a la palabra, mas sí al reglamento, porque en 50 años las cosas han cambiado. Pero yo le decía a mi esposo esta mañana, le decía, amor, no puede ser que nosotros estemos enseñando artículos de fe de nuestro reglamento y no les leamos a ellos lo que hay adentro de la consagración. Y hay varios puntos, pero queremos primero enseñar de consagración lo que dice la palabra, para que ustedes, mi esposo explicó hace 8 días, hoy van a recibir ustedes un tema de consagración, unas preguntas de en qué tenemos y gastamos nuestro tiempo y los principales 3 errores en los que fallamos en la consagración. Pero en 8 días vamos a estar revisando el reglamento de nuestro concilio, lo que dice frente al tema de la conciliación. Consagración. Y vamos a, de pronto quedamos tocados, de pronto quedamos con dudas, de pronto vamos a decir, pero, o vamos a decir gloria a Dios. Así que eso va a estar bueno en 8 días. Hoy también, pero vamos a leer lo que dice la palabra, que nunca vuelve vacía y cumple el propósito por el cual ha sido enviada. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, tamo como paja, que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido que en esta noche tú coloques palabra rema, palabra revelada, Señor, y coloques, Señor, espíritu de sabiduría
e inteligencia espiritual en cada uno de nosotros, para que podamos entender y comprender tu voluntad para nuestras vidas. Y sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, te pido, Señor, que me ayudes, Señor, a enseñar tu palabra, Señor, a animar, Señor, a exhortar con tu palabra. Señor, toda la gloria y la honra es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay unas preguntas, 6 preguntas que acompañan a esta palabra del tema de la consagración. Y es que tenemos que analizar nuestra vida y las motivaciones que tenemos para estar en el ministerio y en el servicio. ¿Ustedes son ministros? ¿Amén? ¿Cuál es el principal ministerio que tienen? El ministerio de la reconciliación. Amén. ¿Quién aquí es santo? Amén. Amén. Somos santos posicionalmente, prácticamente, y la santidad regia. Amén. Estamos en proceso de esa santidad regia. ¿Saben? Cuando yo he enseñado esto en discipulados o en otros lugares, les digo, ¿quiénes son los ministros del Señor? Y yo digo, hermano, puede que no sepas ahorita tu ministerio, pero todos tenemos el ministerio de la ay, amén, amén. ¿Quiénes aquí son los santos de Dios? Y de verdad, no, da risa, pero es verdad. Y entonces uno tiene que analizar y uno tiene que preguntarse, ¿estás consagrado al Señor? ¿Estás consagrada al Señor? Pues no sé. Segunda pregunta, ¿tus pensamientos, tus actitudes, tus acciones demuestran esa consagración para el Señor? Lo que tú hablas, lo que tú haces, ¿demuestra esa consagración al Señor? ¿O es aquí uno y allá afuera otro, en el trabajo y en el hogar es un Chucky, se transforma? Y entonces, no, mi papá es uno allá en la iglesia, mi mamá es uno, pero allá en la casa, a mí me ha pasado, a mi esposo también, jóvenes, niños que nos dicen, no, maestro, no, pastor, qué pena, ¿no? Con nuestros hijos y nuestra familia. Otra, ¿amas qué? ¿El ministerio público, que te reconozcan? Que tú pasas aquí a cantar, a tocar, que tú enseñas bien la palabra, que tú oras por un enfermo y este se levanta. ¿O amas más el ministerio con tu Padre Celestial? ¿Qué es lo que prefieres? ¿En dónde está tu corazón? ¿Estás consagrado? ¿Disfrutas de tu tiempo y tu encuentro con el Señor mientras ministras el corazón de Dios? Con ayunos, con oraciones, en tu tiempo, en tu lugar secreto. Miren, los domingos, y yo quiero que eso nos empiece a quedar claro, no venimos a pedir. Venimos a dar de nuestro tiempo y a ministrar el corazón de Dios. Y a veces venimos con esa quejabanza, Señor, me pasó, Señor, quiero, como una cajada de pollitos, pido, de todo pide. No, tenemos que madurar, tenemos que cambiar el chip. ¿Estás consagrado realmente? ¿Qué es lo que realmente está pasando con tu vida, con tu ministerio, con tu servicio? ¿Cuánto de tu tiempo diario le dedicas al Señor? Yo no sé usted a qué horas lee la palabra y ora,
Yo no he podido dejar de hacerlo a la madrugada. Yo no sé, pero a mí me agrada, antes de bajarme de la cama, lo primerito, orarle al Señor, estar con Él, compartir la palabra. Yo por eso mando esos mensajes, a veces me da pena, yo quisiera mandarlos a las 3, pero tampoco, porque se molestan algunos. Pero yo quisiera, porque es una cosa de estar, el Señor me dice, mándale a fulanita, a fulanito, a perendejito, ponle este aquí, ponle, y mire que a veces dice, uy, gracias, necesitaba esa palabra, uy, llegó oportuna, uno ahí escuchando al Espíritu Santo. Pero la madrugada es excelente, Tienes una vida agradable a Dios. A Dios le agrada lo que ve y lo que conoce de ti. Porque no es al pastor ni a la pastora. Nosotros le decimos, si esto es de Dios, permanecerá. Pero si es por mostrarnos a nosotros las cosas, con el tiempo se caerá. Se aburrirá, dejará de hacer las cosas. Mi esposo le decía a la primera novia que nos presentó nuestro hijo de la iglesia, mi esposo no se puso a decirle, no, que novias ahorita, no, le dijo, listo. Mi esposo muy serio les habló y les dijo, si esto es de Dios, permanecerá. Pero si no es de Dios, se acabará. Y ellos empezaron con fuerza, y ella en la iglesia, y eso en los campamentos, y la gemela se empezó a apartar, la hermanita, la otra también, cuando menos ya no queremos ir a la iglesia, los papitos tampoco. Y yo le decía, ay, amor, a mi hijo, amor, háblales de Dios, invítalos a la iglesia, ¿qué está pasando? Y cuando menos, chao, se fueron, no era. Y seguimos orando, y bueno, ya tiene su esposita. Esa sí era. Bueno, una vez que usted reflexiona, estamos hablando de consagración, de si mi vida agrada a Dios, si lo que yo pienso, lo que yo hablo y lo que yo hago es consecuente con lo que Dios quiere, o todo eso es diferente. Si yo le dedico tiempo a Dios, ¿y qué me gusta más? ¿Que todos me vean acá? ¿O mi tiempo con el Señor? Entonces vamos a ver que hay 3 consejos, porque a su vez hay tres errores, 3 fallas. Permítame un momento. Las 3 Fs. Fallas. En ministros, en servidores, en pastores, en diáconos, líderes. Las 3 Fs. Fama, faldas y finanzas. Entonces los vamos a desglosar. Cuando yo digo faldas, no quiere decir que el pecado sexual que puede caer un ministro, una ministra, solo es para el hombre, porque dije faldas, también puede caer un varón. Entonces vamos a empezar a ver cómo la fama puede distraernos del ministerio y puede dañar nuestra consagración a Dios, porque entonces somos llamados a consagrarnos, pero no le damos el primer lugar a Dios.
Le damos el lugar que le corresponde a Dios, a la obra de Dios. ¿Cómo así, pastora? No le entendí nada. ¿Cómo así? Estamos hablando de la fama. Que le damos el primer lugar a la obra de Dios, mas no a Dios. ¿Pasa? ¿Ustedes qué creen? ¿Entendieron? Amén. Le damos el primer lugar a la obra de Dios, mas no a Dios, no al Señor de la obra. Nos dejamos distraer. Vayamos a 2 Corintios 5:9. Le voy a pedir el favor a mi esposo que me lo ayude a leer. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 9 dice: por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Amén. Amén. Vamos a leer esa misma porción en una traducción lenguaje actual. 2 Corintios 5:9 dice en TLA: por eso tratamos de obedecerlo, ya sea en esta vida o en la otra. Somos llamados a consagrarnos a Dios, mas no a la obra de Dios. Y a veces invertimos el orden que nos da Dios. Pasamos más tiempo corriendo a las actividades de la iglesia, a la visitación, a la predicación, al ayuno, a la reunión con los diáconos, con los otros pastores, y el tiempo de oración con Dios, ¿en dónde quedó? Así como yo estoy predicando y deja de recibir ese ministro, ese pastor, por invertir el orden. Resulta que nuestro único propósito es agradar a Dios. Y quiero leerles esa misma porción de 2 Corintios 5:9 en una nueva traducción viviente. Así que dice la palabra: ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarle a Él. A Él. A veces corremos a las actividades, nos movemos y pensamos que estamos agradándole a Dios. Yo no sé ustedes, no creo que pasara en esta iglesia, la verdad no creo que pasara en esta iglesia, pero a veces cuando uno está sentado ahí y ve que su pastor sale para allí, sale para allá, sale para otra actividad, no es porque los hermanos que queden a cargo no sean capaces de hacer las cosas bien, de enseñar bien la palabra, y está bien que le demos el púlpito a algunas personas, pero ¿cuál es la función o el deber del pastor? Estar en la congregación. Alimentar a sus ovejas, estar en la congregación. Y uno a veces empieza a sentirse como ausente, como abandonado, como el hijo que
Y entonces llega, eso nos pasó hace mucho tiempo cuando comenzamos en los caminos del Señor. El pastor viajaba, el pastor salía, venía y nos contaba. Y uno al principio, gloria a Dios, y después uno... Entonces, uno de los errores que se pasan en la consagración es dejarse distraer, ejecutando el ministerio y el servicio por la fama, por la vanagloria, por estar en tanta activitis, y se descuida la administración al Señor, el pasar tiempo con el Señor. A veces se trabaja en la obra y se toma el lugar incorrecto y se descuida el tiempo que tenemos que pasar con el Señor. O se desprecia el ministerio. Miremos qué pasó en Números 16:9. Amor, ¿me ayudas? Números 16:9. Aleluya. Número 16:9 dice: ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a Él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? ¿Procuré también el sacerdocio? ¿Qué pasa? Dice, ¿os parece poco que el Dios de Israel los haya apartado? ¿Te parece poco, Carlos, Joaquín? Pero no, eso es nada, eso es muy chiquito. Por eso hay cosas más importantes. ¿Cómo dice en traducción lenguaje actual? ¿Les parece poco que Dios los haya elegido dentro de todos para que les sirvan en su santuario? ¿Eso es poco? Entonces, en unos casos se olvida al Señor de la obra y se dedica uno a actividades y se le olvidan pasar tiempo con el Señor de la obra. Y en otros se menosprecia el llamado, el haber sido escogidos, y se dedica a otras cosas. ¿Eso le puede pasar a los pastores? Los pastores no somos inmunes. Pero ¿dónde queda ese reconocimiento al Señor, esa consagración al Señor por dejarnos distraer? Y uno tiene que tener un polo a tierra, porque no se puede hacer dos cosas. Queremos enseñarles aquí, enseñarles la palabra, pero si nos están llamando, hermana, que si nos ayuda allí en tal iglesia, hermana, que vamos a hacer una campaña, hermana, que vamos a... ¿En dónde quedaría la enseñanza que traemos para ustedes? ¿En dónde? ¿En dónde quedaría el tiempo para pasar con el Señor, para preparar estas enseñanzas, para estar en oración, en ayuno? Si nos la pasamos corriendo de un lado para el otro, ¿pasa? Sí. ¿Y se afecta qué? La consagración. Nos interesa más que nos llamen de un lado o del otro. ¿Y pasa? Hay pastores que, claro, yo voy, ¿cuánto me va a dar? Se vuelve y su casa, la palabra pocón, al pastor no lo conoce. Yo sé que aquí no les pasaba, pero el pastor Héctor era muy celoso de el púlpito. Entonces, pero es uno de los errores que se comete, estando y sirviéndole al Señor. Obra muerta, aparentemente parece ser buena, pero no lo es.
Ahora hablemos del segundo error que se comete. Obvio que estas enseñanzas son de 45 minutos, pues no se alcanza a profundizar como quisiéramos. Las faldas. Vamos a hablar de santidad. La santidad es una barrera protectora. Un día, los hijos de Dios se reunieron y hubo uno llamado Satanás que le dijo: tú tienes un hijo consentido llamado Job. Y Job tenía una protección especial. Vamos a ir a Job 1, 6 al 10. Amor, Job 1. Hoy vas a ser mi lector oficial. Job 1, 6 al 10. Para hablar de la importancia de la santidad. Job 1, 6 al 10. Amén, amén. Job 1, 6 al 10 dice la escritura así. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Amén. Amén. El ángel acusador, el caído. El Señor le dice: Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Hombre intachable, de absoluta integridad, tiene temor de Dios, se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió: sí, pero tú lo tienes encerradito y protegido en su casa, en sus propiedades. Le has hecho prosperar. Satanás reconoció que Dios había levantado una valla protectora alrededor de Job. Una cobertura espiritual había especial que bloqueaba el acceso. Esa barrera se llama santidad. ¿Y por qué con falda santidad? Porque resulta que en la consagración uno de los pecados que pasan en los ministros es el pecado sexual. Entonces la santidad queda en la consagración, queda en ¿qué? ¿Le pasa a jóvenes en la iglesia? ¿A adultos? ¿A varones casados? ¿A mujeres casadas? ¿A hermanitas no casadas que está esperando que su príncipe azul aparezca? ¿Que le hablan al oído? ¿Y dónde quedó la consagración? Yo he visto en nuestro concilio, a lo largo de estos 10 años que estamos acá, caer a muchos pastores por este tema. ¿Y la consagración qué?
faldas. Pero saben, las esposas de esos pastores fallaron, porque se necesitan dos. Fallaron. Y en los casos particulares que conozco, se falló. Se falló en la pareja. Y hubo distracción. Y el enemigo no es con cachos y con cola. No. Pero entonces, ¿en dónde queda la consagración? ¿Estábamos buscando de Dios? ¿Cómo estaba mi vida? ¿Era agradable a Dios? Y el que crea estar firme, mire que no caiga. Cuando usted tiene un ministerio más grande, cuando usted tiene un grupo de oración fuerte, cuando usted tiene y cuando usted cree que usted no va a caer, usted va a caer porque está orgulloso. Fama. Eso se le viene pegado todo. ¿Dónde quedó la consagración? ¿Dónde quedó esa pregunta? ¿Mi vida es agradable a Dios? ¿Cuánto tiempo paso con Dios? ¿Lo que pienso, lo que hablo y lo que hago es consecuente y es un ejemplo de consagración? ¿O digo una cosa, pienso otra y termino haciendo otra? No soy... En este momento en el hospital hay una palabra que repiten todos en la oficina: no somos coherentes, dicen mis compañeras. Es que no estamos siendo coherentes, dicen ellas. Decimos una cosa y hacemos otra. ¿Pasa aquí en la iglesia? Pasa. ¿Pasa en el concilio de Jota? Pasa. ¿En dónde quedó la consagración? Mi vida agradable a Dios, mi tiempo con el Señor. O salí corriendo a hacer una actividad, a hacer otra, a hacer esto, descuidé la casa, descuidé a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, por estar haciendo actividades que aparentemente le agradan a Dios, pero que nos está quitando la bendición. Se pierde la santidad. ¿Y qué pasa? Vemos ahí un ejemplo que Satanás reconoce que a Job tenía una cobertura especial que lo guardaba. La santidad constituye la base y la razón de la bendición. Hijos protegidos, familias protegidas, economía protegida, todo queda blindado. ¿Por qué? Por la santidad. Lo que es válido para una familia también es válido para el pueblo. ¿Qué pasa si sus pastores no están consagrados, no dedican cada uno tiempo a su devocional personal? ¿Qué pasa si sus pastores no comparten las prédicas y lo que vamos a enseñar y lo que vamos a decir a ustedes? ¿Qué pasa si sus pastores no hablan con sus hijos, los motivan a que se congreguen, a que estén sirviendo? Eso baja como el buen óleo por las barbas y baja a la cobertura. Y nosotros no podemos ser irresponsables de que eso les llegue a ustedes, sino que cosas buenas, consagración, lectura de la palabra, devocional, oración, ayuno, les llegue a ustedes. Porque esa es una cobertura espiritual. Consagración. Entonces hemos hablado de 3 errores. Fama. ¿Qué ministerio es el que nos interesa? ¿El público, que todos nos vean, o el ministerio privado con el Señor? Faldas, perder la santidad, dejarse distraer. A las mujeres les pasa. Los casos que yo conozco en este concilio, las primeras que se han ido y han abandonado a sus esposos pastores han sido mujeres. Los conocimos de cerca con mi esposo. El enemigo
Hoy en día toca a la mujer. Siempre pensamos que es el varón. Y está pasando. ¿Y por dónde se metió? Familias destruidas. Ya no son pastores. Los hijos cogieron cada uno por su lado. La mamá por un lado, el papá por el otro. Y los hijos ya no se congregan. Por la cabeza. Por los pastores. Faldas. Hay ejemplos. Primera de Reyes 11:39, amor. Primera de Reyes 11:39. No te vayas a sentar. Dice la escritura, Primera de Reyes 11. Ay, perdón, estaba en otro barrio. Está en el barrio de Samuel. Primera de Reyes 11:39 dice la escritura. Así. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Amén. Dice esa, y ve buscando Segunda de Crónicas 28:19. Entonces dice Primera de Reyes 11:39. El pecado de Salomón hizo castigar a su familia. Castigará a la familia de David porque Salomón no lo obedeció, aunque debo decirte que Dios no le castigará para siempre. Castigará, puedes acarrear juicio sobre tu familia, sobre el pueblo. Si falta consagración, si has perdido santidad, sí. Ojo, este es un error muy grave. El tema de faldas, de poner el ojo donde no toca, de perder la santidad. Y ustedes ya saben, hay santidad posicional, porque el día que tú confesaste a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, fíjese que yo no estoy hablando solo de Salvador, sino Señor de tu vida, obtuviste esa santidad posicional. Pero hay una santidad práctica, santidad que tú todos los días te ves confrontado en las redes, en el dichoso TikTok, en el internet, en la música. Allá, aunque estamos en la oficina, ponen una música y toda, yo, ay Dios santo, tocante, la prédica, la palabra, que esa Biblia se le puede poner que hable, audio. El hermanito que me gusta como canta, Marcela Gándara, bueno, los que me gustan, adoración. Yo soy de la vieja guardia, todavía me gusta Marcos Witt. Porque es muy duro, es muy difícil. Sé tantas cosas que entran por los ojos, la vanagloria. ¿Qué dice Segunda de Crónicas 28:19? Otro ejemplo. Aleluya. 28:19 Segunda de Crónicas dice: porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Amén. Entonces, el rey Acaz, por favor, búscame Segunda de Crónicas 32:25. Entonces, el Señor estaba humillando a Judá por causa del rey Acaz, pues éste le había sido totalmente infiel al Señor. Amén.
el rey, la cabeza. ¿Quién estaba sufriendo las consecuencias? El pueblo. Miremos este otro ejemplo. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 25. Segunda de Crónicas 32, 25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Amén. Mas Ezequiel no correspondió al bien que se le había hecho, sino que ¿qué? Enalteció su corazón. Perder la consagración, perder el orden del ministerio que te agrada, ¿cuál es? ¿El público o el ministerio privado con el Señor? Perder el tiempo haciendo actividades de un lado para el otro, desconociendo al Señor de la obra, dejando de tener una vida agradable ante Dios, dejando de pasar tiempo con Dios, siendo incoherentes entre lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos, dejándonos distraer por la vanagloria de la vida. Entre más predicas, mejor. Bravo, te quiero allí predicando, y se te olvida que todo lo puedes hacer por el Señor. Fama, faldas, perder la santidad, tanto hombres como mujeres. El pecado sexual ataca a líderes, a pastores, a ovejitas, a diáconos, y hay que tener cuidado. Apocalipsis 2, 20 al 24. Entonces dejemos un momentico el Antiguo Testamento y vayamos a Apocalipsis capítulo 2. Amén. Apocalipsis, capítulo 2, 20 al 24. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Amén. Amén. Espíritu jezabélico. ¿Han escuchado del espíritu jezabélico? ¿Qué pasa con el espíritu jezabélico? Hermano Carlos no ha escuchado. Hermano Joaquín, ¿ha escuchado el espíritu jezabélico? Pastor, ¿nos quieres explicar tú qué entiendes del espíritu de Jezabel? Recordemos en el Antiguo Testamento la historia de Jezabel, quien manipulaba a su esposo. Y esto es un espíritu que llega a las mujeres y roban la autoridad del esposo, suplantan la autoridad del esposo, terminan manejando al esposo. Y eso sucede mucho actualmente al interior de las iglesias y en los hogares. En los pastores pasa mucho. Sé que las mujeres somos juiciosas y responsables, y si decimos sí, nos comprometemos, sacamos las cosas adelante. Pero algo que tenemos que aprender es a darle el lugar que le corresponde a la cabeza, al sacerdote. El hecho de que yo esté aquí enseñando no quiere decir que yo le falte el respeto a mi esposo. Que cuando estemos orando por la familia, por la casa, por el hogar, no oremos por ese sacerdote, porque Dios puso un orden. Y ese orden no se puede quitar. Hoy en día, en los hogares,
La mujer manda y el hombre obedece. Se invirtieron los papeles. Y hay que tener cuidado. ¿Y en la iglesia del Señor pasa? Sí. Entonces, ¿a qué se refiere este pecado de este espíritu jezabélico? A usurpar el lugar. Se pierde la santidad y se pierde el orden de Dios. Se cometen inmoralidades, se hacen divisiones. Nosotros conocimos una iglesia hace como 15 años donde hubo un espíritu jezabélico y tristemente la persona terminó saliendo. Y cuando el pastor se dio cuenta lo que había hecho, tuvo que organizar su grupo, sus servidores, sus líderes y acabar con ese tema. Entonces, es una barrera, es una cobertura, la santidad para la consagración. Pero si se pierde, se acaba esa cobertura. Y lo que baja es la pérdida de la santidad. Entonces, estamos hablando de consagración. Hay 3 errores fundamentales. Fama. Se pierde el orden, se quiere la vanagloria, se quiere estar en actividades, se desconoce al Señor de la obra, no se pasa tiempo con el Señor de la obra, se piensa una cosa, se habla otra y se hace una completamente diferente. Y la vida es desagradable a Dios. Las faldas, pérdida de santidad, tanto en hombres como en mujeres. Pecado oculto en las iglesias. Espíritu jezabélico en las iglesias. La mujer quiere dominar y quitar el lugar que le corresponde a Dios. Mujeres, si nuestros esposos por alguna razón no son los que más oran, no son los que más anhelan estar aquí, usted y yo tenemos que estar orando para que eso sea de esa manera, porque el sacerdote de la casa es el esposo. Amén. Finalmente, las finanzas, el amor al dinero. ¿Qué dice Proverbios 26-25, amor? Libro de Proverbios 26-25. Dice la escritura así, 26-25 de Proverbios. Cuando hablare amigablemente, no le creas. Ese es 26-25. Ay, 28-25, perdón. Bueno, estamos cerquita, ahí a la vuelta de la esquina. 28-25. Dice: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. Amén. Aquí en traducción lenguaje actual dice: el amor al 28-25, el amor al dinero es causa de pleitos. Confía en Dios y prosperarás. Estamos hablando de consagración. ¿Estás consagrado al Señor? Tus pensamientos, tus actitudes y tus acciones demuestran la consagración a Dios. ¿Amas más el ministerio público o el ministerio privado con tu Señor? ¿Disfrutas de tus encuentros con el Señor y ministras el corazón de Dios con oraciones, con ayuno, con alabanza? ¿Cuánto tiempo diario estás dedicando al Señor? Y finalmente, ¿tienes una vida que agrada a Dios? ¿Te guardas en santidad? ¿Guardas tus ojos?
permites que haya un movimiento y que prospere el espíritu jezabélico y no nos sujetamos. Las casadas, ¿qué estamos haciendo en nuestros hogares? Y las finanzas, ¿el Dios Mamón es el que está liderando? ¿O somos mayordomos fieles, buenos administradores? ¿O estamos permitiendo que el dinero genere pleitos y el amor al dinero nos distraiga? Esos son algunos errores en la consagración. Vamos a ver en 8 días lo que trae el reglamento interno. Pero lo más importante es mantenernos en la senda antigua, en el camino correcto, no apartarnos ni a izquierda ni a derecha, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y dedicar nuestra vida al Señor de la obra. ¿Por qué caen tantos pastores? Por el activismo, se distraen, y la oración, pocón, y la predicación y preparar las predicas, pocón. Se cae muy fácil y se pierde la consagración. Entonces esta es la prédica número 2 de consagración. Amén. Vamos a estar puestos sobre nuestros pies. Señor, este es un tema difícil de consagración y veo que Dios sabe por qué tan poquitos hoy aquí. Solemos tener 18, 20 personas, pero hoy nos contamos con los dedos de la mano. El enemigo hace lo que tiene que hacer, pero pues nosotros predicamos a los que lleguen, pero hay que tener cuidado. Consagración, santidad, tiempo con el Señor. Es un tema que nos gusta más las bienaventuranzas, nos gusta más las promesas, la prosperidad, las bendiciones, la mayordomía. Pero, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Consagrarnos. Consagrarnos. Vamos a estar puestos sobre nuestros pies, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que seas tú actuando a favor nuestro. Señor, que toda tu gloria, toda tu honra sea solamente tuya, Señor. No queremos, Señor, distraernos, no queremos, Señor, dejar de pasar tiempo contigo. No queremos, Señor, evitar, Señor, de que nuestro tiempo sea cortado por distracciones del mundo. Ayúdanos, Santo Espíritu, a podernos consagrar, a dejar un tiempo para leer tu palabra todos los días, para adorarte, para alabarte, para enseñar tu palabra, para compartirla, así sea a través de las redes sociales. Pero ayúdanos, Señor, a extender el Evangelio, Señor, a predicar, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a ser íntegros, a ser coherentes, Señor, a que lo que pensamos, lo que hablamos y lo que actuamos sea una misma cosa, Señor, porque sabemos que tenemos la mente de Cristo, Señor. Queremos caminar en santidad, Señor, porque tú eres santo, porque somos hijos e hijas tuyas, Señor. Ayúdanos, Señor, y coloca esa cobertura espiritual sobre nuestras vidas, sobre las de nuestras familias, sobre nuestros ministerios, Señor. Señor, ayúdanos a mantenernos en consagración, Señor. Que lo que nosotros hagamos te agrade, que tengamos una vida agradable a ti, Señor. No permita, Señor, que seamos ese tamo llevado por los vientos de un lado para otro, sino que, como leíamos en el Salmo, seamos ese árbol que echa raíces, que da fruto, y fruto que permanece, que crece, Señor, y que bendice a otros.
Señor, ayúdanos, Señor, a ser ejemplo y testimonio, Padre bueno. Señor, a ti toda la gloria, toda la honra, Señor. Vamos a salir de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor. Úsanos como instrumento de tu paz, Señor. Toda la gloria y toda la honra para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.